No juzgues un libro por su portada. ¿Alguna vez has escuchado esa expresión? ¿Qué significa? No juzgues a un libro por su portada. Que primero tenemos que leerlo, ¿ok? En realidad, esta expresión, este refrán significa que nosotros no debemos dar un veredicto sin antes haber hecho un buen juicio, sin antes haber tenido un buen conocimiento. Es peligroso dar un veredicto con poca información. Toda persona que sea un lector habitual, en algún momento le habrá tocado de repente comprarse un libro que tenía una portada fenomenal, que se veía hermosa, que se veía llamativa, y tú lo agarraste y te fuiste a la caja, lo pagaste, y luego que abriste el libro, no dio la talla, no era lo que parecía. Eso para la nueva generación sería el famoso clickbait que se escucha. ¿Qué es el clickbait? Para los que de repente no estamos muy acostumbrados al término. Literalmente se puede traducir como un ciberanzuelo o como poner un anzuelo para que tú le des clic. ¿Alguna vez has estado en internet y ves un video que te dice, ve este video antes de que las grandes farmacéuticas lo borren? Pero el video ya tiene como 5 años en YouTube y nadie lo ha borrado. O de repente te dicen, si logras resolver este acertijo, tu IQ es de 180. Ese tipo de cosas se le llama clickbait. Son cosas que se te presentan como llamativas, como impresionantes, para que tú rápidamente vayas y le des clic. Pues no juzgues a un libro por su portada, se puede calificar en el día de hoy como ten cuidado con los clickbait. No todo lo que brilla es oro. Pero esta expresión la podemos entender también por el otro lado. Si bien es cierto, desde el lado negativo es, la portada puede ser muy bonita, pero el interior puede ser un desastre, también la podemos ver por el otro lado. En apariencia puede ser algo muy pequeño, pero por dentro puede ser algo grande y hermoso. Si bien es cierto, muchas veces nos pasan gato por liebre y la apariencia inicial es mucho peor que lo que había dentro, otras veces es todo lo contrario. Puede ser que lo inicial se vea muy pequeño, pero en realidad es algo trascendental. Y esto se cumple en el reino del Señor. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque a lo que le demos valor le vamos a emplear más tiempo. ¿Cómo sabes tú cuánto aprecias el reino de Dios? Pues simplemente mide cuánto tiempo le dedicas a la semana. No le dedicas nada de tiempo, ese es el valor que le das al reino de Dios. Le dedicas mucho tiempo, ese es el valor que le das al reino de Dios. La pregunta es entonces, ¿cómo dar un valor correcto al reino de Dios cuando muchas veces lo pequeño se ve insignificante y pequeño? Hoy vamos a verlo a través de esta parábola. En la primera parte de mi predicación vamos a estar viendo la parábola en lo natural, o sea, en lo más sencillo y en lo que explicó Jesús. Para en la segunda parte ver la interpretación de la parábola. ¿Qué significa cada una de las cosas que tiene esta parábola? Bien, comencemos entonces con la semilla y el arbusto, que es lo que yo he titulado en el primer punto. Recordemos el contexto. Jesús está hablando aquí en Marcos capítulo 4 sobre las parábolas del reino. Ya lo hemos repetido en las últimas semanas. Jesús está dando una seguidilla de 4 parábolas que enseñan acerca del reino de Dios. Y esta es la cuarta parábola. En la parábola del sembrador aprendimos que la labor de Jesús es predicar la palabra, pero no todos van a reaccionar de la misma manera. Pero va a haber cosecha al 30, al 60 y al 100 por 1. Luego vimos la parábola de la lámpara, donde Jesús se va a mostrar en poder y gran gloria. El Señor ha destinado al Señor Jesús para que se muestre al mundo. Y eso lo va a hacer en la cruz y en su resurrección.
En la tercera parábola vimos el crecimiento de la semilla. ¿Se acuerda esa semilla que crece en lo oculto sin que el hombre pueda hacer nada? Pues ahí vimos que el reino de Dios se desarrolla en lo oculto por el poder de Dios. Y tarde o temprano va a llegar una gran cosecha. Y ahora tenemos la última parábola, que es la parábola de la semilla de mostaza. Que yo lo pudiera resumir algo así. El ahora no se compara con el será. El lo que es hoy no es comparable con lo que será en el futuro. Veamos la parábola en sí mismo, la parábola de la semilla de mostaza, versículo 31. Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Jesús vuelve a tomar un elemento natural y común de su entorno y él lo utiliza nuevamente para que los discípulos puedan comprender cómo es el reino del Señor. Y él vuelve a utilizar una semilla. De las 4 parábolas en cuales se nos ha hablado sobre semillas. A ver, rápidamente. ¿En la primera se habló sobre semillas? No, la parábola del sembrador no tenía que ver nada con semillas. Claro que sí. El sembrador sembró la semilla y una cayó junto al camino y otra entre pedregales. Sí. En la segunda parábola, la de la lámpara, ¿había semillas? No, a menos de que hayan estado en la habitación que está siendo alumbrada, pero es... No había. En la tercera parábola, ¿había semilla? ¿La del crecimiento oculto? Claro, la semilla que se siembra y el hombre no puede hacer nada hasta el día que llega la gran cosecha. Y en esta cuarta parábola, nuevamente tenemos una semilla. Lo curioso es que en las parábolas anteriores el Señor no se detuvo a mencionarnos qué tipo de semilla era propia de cada parábola porque era sin importancia. Pero en esta parábola en particular el Señor sí quiere denotar una semilla en particular. Él no nos deja simplemente a la imaginación como en las otras parábolas, qué semilla será, no lo sabemos. Esta vez el Señor sí menciona una semilla en particular. ¿Cuál semilla? La semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque Él planea enseñarnos algo a través de esta semilla de mostaza. La semilla de mostaza a la que se refiere el Señor Jesús, muy posiblemente la semilla de mostaza negra común, que era la mostaza normal que se daba en aquella región. Ahora, la semilla es muy chiquita, pero tenemos que aclarar algo. No es la más pequeña de las semillas en sentido absoluto de la palabra. En el mundo hay muchas otras semillas que son todavía más pequeñas que la semilla de mostaza. Cuando Jesús dice que es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra, se está refiriendo de las semillas que normalmente se sembraría en un huerto en aquella región. Lo normal sería que dentro de todas las semillas que tenía un sembrador, sus semillas normales, las que cosecharía todos los años, la más pequeña de esas sería la semilla de mostaza, que es bastante pequeña. Para que tenga una idea, es una semillita que quizás está cerca del 1 milímetro, 1,5 milímetros de diámetro, es redondita. Ahora, pero lo curioso es que esta semilla puede generar un gran arbusto. No es un árbol, es un arbusto lo que da. Cuando la semilla se pone en tierra y luego que pasa todo el ciclo natural, la semilla va a crecer, va a brotar y va a crecer un arbusto. ¿Sabe qué tan grande puede llegar a ser ese arbusto? Puede llegar a crecer hasta los 5 metros de altura. 5 metros son 2 pisos. Es de donde está este techo hasta
hasta abajo, hasta el suelo, no hasta este suelo, sino hasta la planta baja. Son 5 metros y no es un árbol, es calificado como un arbusto. Es por eso que si tú llegabas a un huerto de aquella época y veías todo lo que había sembrado, era muy fácil determinar dónde estaba la mostaza. Lo único que tenías que hacer era mirar para arriba. Donde encontrara los arbustos más grandes, allí estaba sembrada la mostaza. 5 metros de altura. ¿Y de cuánto era la semillita inicialmente? 1 milímetro, a lo mucho 2 milímetros. Un arbusto de 5 metros de algo tan chiquito. Esta es la primera propiedad que quiere subrayar el Señor Jesús. Ese cambio tan gigante que existe entre el estado inicial de la mostaza en su forma de semilla y el estado final como un arbusto. Pero hay algo más que el Señor quiere subrayar. Todavía no estamos viendo la interpretación, solamente estamos viendo lo que el Señor enseñó en cuanto a la semilla de mostaza, para que luego veamos qué significa tal cosa. En segundo lugar, el Señor quería aprovechar una de las características que tiene justamente el arbusto de mostaza. Si un pajarito hubiera querido ayudarse de la mostaza como semilla, simplemente le hubiera alcanzado para un bocadito y punto. Ahí se acabó todo. Pero sin embargo, cuando la semilla crece y el arbusto está en su etapa grande, cuando ya ha crecido, la palabra de Dios, Jesús lo subraya, nos dice que le salen grandes ramas. Ramas grandes, fuertes, no son simplemente ramitas débiles, quebradizas. Son ramas suficientemente fuertes para que entonces las aves puedan encontrar refugio y protección en este arbusto. Entonces, lo segundo que el Señor quiere subrayar es que el arbusto de mostaza no solamente tiene una enorme diferencia en su tamaño, sino que cuando ya está grande, sirve de protección y de abrigo a otros seres vivos. Es de bien para otros, para los demás. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a ver lo que significa esta parábola. Yo he titulado este segundo punto, el reino que es y que será. El versículo 30 nos deja en claro que lo que Jesús está comparando es el reino de Dios. Versículo 30. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? La semilla de mostaza es comparado con el reino de Dios. Recordemos que el reino de Dios está basado en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos trae el reino de Dios? ¿Quién trajo el reino de Dios a esta tierra? Cuando el Señor dijo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros, era porque Él estaba ya en la tierra. Jesús es el Rey y Él es, en Él se basa todo el reino de Dios. Pero al igual que la semilla de mostaza, el reino de Dios tiene un comienzo muy pequeño, muy insignificante, muy humilde. Pensemos incluso en el mismo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En un palacio en Judá, hijo del rey, en cuna de oro, rodeado de siervos. ¿Ese fue el nacimiento de Jesús? En un pesebre donde comían los animales. En medio no le querían dar ni espacio en una casa donde entrar y dar a luz a María. Creció en una región alejada allá en Nazaret. ¿Usted se recuerda lo que Natanael dijo cuando escuchó de su hermano
de que había encontrado al Mesías y que el Mesías venía de Nazaret? Las palabras de Natanael fue: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era tal el desprecio que se tenía por Nazaret para los judíos. Es como a veces nos podemos sentir acá en Lima, ¿no es cierto? Somos la metrópoli, somos lo más grande. Esos pueblitos de provincia que son chiquitos e insignificantes. Aunque no lo decimos, pero muchas veces yo veo que esa puede ser nuestra actitud. Pues ellos no creían que de Nazaret podía salir algo bueno. Jesús, sin educación formal, él no fue criado por un rabino. Él es un simple carpintero. Es más, vamos a verlo más adelante cuando lleguemos al capítulo 6 de Marcos. Cuando Jesús está en Nazaret, ¿sabe lo que dice la gente de él? Pero si él es simplemente un carpintero. Él es un carpintero más. ¿Qué se está creyendo él? Básicamente sus palabras de esta gente. Menospreciado, lejos de del centro religioso que era Jerusalén. Su grupo de seguidores, hoy en día cualquier TikToker tiene más seguidores. 12 hombres que lo acompañaban, por ahí una multitud, algunos cuantos que caminaban de vez en cuando con él, porque las multitudes que se aglomeraban alrededor de él no eran seguidores en sí mismos. Jesús alguna vez les va a decir: ustedes me siguen porque están comiendo. Ustedes me siguen porque les doy. Inicios muy pequeños. Ni siquiera tenía el apoyo de los líderes religiosos. Al contrario, lo querían matar. A estas alturas, y vuelvo a repetir lo que ya he repetido semanas anteriores, en la cabeza de los discípulos debe haber un cortocircuito. Porque tú esperas que si el Mesías, ponte en el pensamiento judío, has estado esperando el Mesías por siglos. Bueno, tus generaciones han estado esperando Mesías. Tú no tienes más de 100 años. Pero has estado escuchando que el Mesías viene y está prometido y lo estás esperando incluso desde los días de Adán y Eva. Desde los días de Moisés, desde los días de David, están esperando al Mesías. Moisés ya había dicho que iba a enviar el Señor otro profeta. Y finalmente llega. Y tú esperarías que sea glorioso, que sea un rey poderoso, que subyugue a sus enemigos. Pero nada de eso parece ser cierto. Todo el comienzo de Jesús es pequeño, es efímero, no parece que vaya a sustentarse. ¿Tú sabes la cantidad de personas que en Jerusalén se han declarado Mesías? ¿Tú crees que Jesús fue el primero o el único? Hay miles de personas que se han declarado ser el Mesías y en ese momento posiblemente Jesús ni siquiera era el único que reclamaba el título para sí. Para estos discípulos judíos, ¿cómo saber si de verdad este hombre, siendo tan pequeño que no hay verdaderamente algo palpable que tú puedas ver? Siempre somos los mismos 12, no hay nada más. ¿Cómo saber si de verdad este hombre es el rey, es el Mesías? Esta parábola sirve de consuelo, porque Jesús les muestra que aunque la semilla es pequeña, las cosas no se van a quedar como están. La semilla va a crecer. La muerte y resurrección de Jesús es lo que va a marcar la división entre la pequeña semilla y el crecimiento del gran árbol. Si tú recuerdas el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, vas a ver que después de la resurrección del Señor, se nos dice cuántos discípulos tenía el Señor. Y todos entraron en una habitación en el aposento alto. ¿Alguien se acuerda cuántas personas habían en el aposento alto? 12. Teníamos 120 personas. Jesús murió y resucitó.
¿Cuántas personas habían? 120. Hay miles de iglesias que tienen más cantidad de gente que ese grupo. Nosotros estamos no tan cerca, pero tampoco estamos tan lejos. Es más, incluso Pablo menciona en la primera carta a los Corintios que el Señor Jesús se le apareció a 500 discípulos, ya bastante, 500 discípulos. Pero ¿qué son 500 discípulos con la población mundial? Aún de aquel tiempo. Nada, nada. Pero entonces el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés. Pedro predicó acerca de Cristo y cómo Él es el Mesías, y 3,000 judíos que lo escucharon terminaron entregando su vida a Cristo. En solamente esa predicación, posiblemente la membresía de la iglesia se más que duplicó en una sola predicación. Y desde entonces el reino de Dios no dejó de crecer. Los discípulos fueron perseguidos y ellos tuvieron que salir de Jerusalén, pero con ellos salió la palabra de Dios. Vinieron los viajes misioneros de Pablo. Comenzó a haber iglesias en lugares como en Antioquía, se extendió hasta Asia Menor, Listra, Derbe, Iconio. También llegó hasta lo que es Grecia, en Éfeso, en Troas, en Filipos, en Tesalónica, en Corinto. La iglesia comenzó a experimentar un gran crecimiento. Ya no eran decenas o cientos, ni siquiera miles de cristianos. Comenzó a haber un gran crecimiento en la iglesia como no se había visto hasta que termina el libro de los Hechos, con Pablo entrando como preso, pero aunque él mismo dijo, la palabra del Señor no está presa, pero Pablo entrando a Roma, al corazón del imperio, a lo profundo de la bestia, por decirlo así. La palabra de Dios llegó hasta el mismo corazón del imperio más grande que existía en ese momento. Hasta ahí llega el libro de los Hechos. Pero ese no fue el final de la iglesia. La iglesia siguió creciendo a lo largo de la historia. Si nosotros vemos la historia de la iglesia, vemos cómo se ha comenzado a expandir en todo el mundo. Ha llegado el evangelio a toda Europa, ha llegado el evangelio a Asia, a África, a Oceanía, a América. ¿Te pones a pensar la cantidad de creyentes que somos hoy en el mundo? La religión más grande que existe, aunque no puedo decir que todos sean cristianos verdaderamente. El evangelio se ha extendido a lo largo del mundo entero. Ahora son miles y millones de personas las que creen en Cristo. Son miles y millones. La iglesia ha sido perseguida. La iglesia ha sido amedrentada. Han matado a hermanos y los siguen matando hasta el día de hoy. Los matan por causa de su fe. Nos persiguen, nos acorralan. Pero el testimonio de Cristo nos lleva a seguir siendo fieles a Él. Y cuando la iglesia más es presionada, más crece. Más crece. Todo esto salió ¿de dónde? De una pequeña semilla de Cristo. No sé si te das cuenta del legado que tienes al pertenecer a la iglesia de Cristo. Nosotros como iglesia tenemos, esta iglesia local, tenemos alrededor como de 15 años. Yo no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia universal. Desde los tiempos de Jesús. Persona tras persona, ganada. Somos como cadenas que nos vamos alcanzando uno a otro, generación tras generación. Y hoy en día, amado hermano, la iglesia está más viva que nunca. Hoy en día la iglesia del Señor está viva, pero todavía no es todo lo que tendrá que ser.
Todavía, amado hermano, hay muchas otras personas que tienen que llegar a conocer al Señor. Hay muchos lugares que no conocen para nada a Cristo. Nosotros estamos muy acostumbrados al Evangelio, pero hay lugares, incluso dentro de nuestro Perú, que no conocen, nunca han leído una Biblia. ¿Y tú sabes que sin Evangelio no hay salvación? ¿Tú sabes que sin Evangelio esas personas no pueden llegar a ser salvadas? No hay salvación sin Evangelio. Todavía hay mucho que crecer. Todavía hay mucho que hacer. El arbusto no ha llegado a sus 5 metros. Quiero que me entienda eso. ¿Ha crecido? Sí. ¿Ya hemos crecido todo lo que teníamos que crecer? Ponte a pensar en tu casa. ¿No tienes amigos, familiares, tus propios hijos que no conocen al Señor? ¿O tú quieres que ahí nomás se detenga el arbusto, que ya no crezca más y tus hijos queden fuera del reino de Dios? Que tu tío o tu tía queden fuera del reino de Dios. El arbusto tiene que seguir creciendo. Pero el arbusto no solamente crece, el reino no solamente crece, el reino es un reino de influencia. Mira conmigo de nuevo el versículo 32. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El reino crece. Gerson, creo que no tengo. Ya vimos cómo la semilla crece hasta llegar a ser la mayor de todas las hortalizas. Pero la figura también incluye las aves del cielo que vienen a morar a la presencia del arbusto. Vienen a estar allí en el arbusto. Ahora, ¿quiénes son estas aves? Quizás para nosotros es un poco complicado determinarlo, pero para un judío de aquella época era bastante sencillo. Porque ya en el Antiguo Testamento se hablaba varias veces sobre algo que se comparaba con un árbol y las aves que venían a refugiarse a ese árbol. No lo busque, pero por ejemplo en Daniel capítulo 4 tenemos un texto. Tenemos el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor es el rey de Babilonia. De lo que estamos leyendo ahorita en la lectura bíblica, que Dios ha dicho que Israel va a ser enviada al exilio, estamos hablando de cuando ya fueron al exilio y están allí en Babilonia. Y si bien es cierto, la nación quedó destruida, pero Dios guardó un remanente en Babilonia. Lo protegió para luego traerlo de regreso. Y uno de esos es Daniel. Daniel se volvió parte de la corte de Nabucodonosor y él tuvo un sueño que nadie podía interpretarle y entonces trajeron a Daniel. En el sueño, Nabucodonosor soñó con un gran árbol donde las aves del cielo venían y hacían nido en él. Daniel le interpretó el sueño. Y le mostró que lo que Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor es que él era ese gran árbol. Nabucodonosor llegó a ser el mayor, rey del mayor imperio de en ese momento. Era como ser, por decirlo así, el rey, el presidente de, en estos momentos, Estados Unidos, China, más o menos, que son las dos grandes potencias que estamos teniendo en el mundo. Rusia, ya si quieres meterlo. Alguno de esos tres, pues bueno, Nabucodonosor era el principal del planeta. Y las aves que venían a refugiarse al árbol, que era Nabucodonosor, eran las naciones que venían a refugiarse en Babilonia. Lo mismo sucede en Ezequiel capítulo 17, versículo 22. Si gusta, acompáñeme. Vamos a leer Ezequiel 17, 22. Ezequiel, dentro de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Ezequiel 17.
versículo 22. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 17, 22. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo el cogollo es un tallo, tomaré yo el cogollo de aquel cedro alto y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. Habitarán debajo de él todas las aves de toda especie y la sombra de su rama, a la sombra de sus ramas habitará. El Señor aquí en Ezequiel estaba dando una profecía acerca de lo que iba a suceder. Antes de que Judá fuera al exilio, ellos trataron de hacer una alianza con Egipto para que Egipto los defendiera de Babilonia. Pero el Señor les dijo que esa alianza no iba a servir para nada, que Judá iba a fracasar en su intento por rebelarse contra Babilonia e iba a caer, pero que ahí no iba a quedar todo. Del árbol caído el Señor iba a cortar una rama y la iba a sembrar, y esa rama iba a crecer, iba a ser un árbol gigantesco cuyas aves vinieran a vivir en ese árbol. Lo cual es una referencia al Mesías venidero, al Hijo de David, que el Señor iba a levantar para que las naciones enteras vengan y encuentren refugio en Él. Las aves de los cielos representan a las naciones. Tú y yo, que no somos judíos, pero que venimos y encontramos en Jesús el refugio. Esto es muy consistente con la labor que tenía el Mesías. Cuando el Señor le prometió a Abraham un hijo, le dijo que iba a ser bendición para todas las familias de la tierra. No solamente para Israel, para todas las familias de la tierra. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, vaya conmigo por un momento. Apocalipsis 7. Para el que no encuentra Apocalipsis, vea la tapa final de su libro, de su Biblia, y luego retrocede una página. Apocalipsis capítulo 7. En los primeros versículos del 1 al 8, Juan ve una gran multitud. Esta multitud, para ponerlo en sencillo, es Israel siendo salvado. Son los 144,000, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. En otras palabras, los que están siendo salvados aquí en Apocalipsis 7 comienza con Israel. La salvación, ¿a quién llega? A Israel, ¿cierto? Pero luego en el versículo 9 nos dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono de Dios en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Primero era Israel, 144,000, pero luego, ¿qué vio Juan? Las naciones siendo salvadas. Personas de toda tribu, lengua y nación. El reino es influyente porque no solamente trae la salvación a la casa de Israel.
El reino es influyente porque no solamente se va a quedar ahí ofreciendo sombra a los descendientes naturales de Abraham. El reino se extiende para que todas las naciones vengan a él. Y si bien es cierto, no es que va a ser salvo todas las personas que existen, porque ya lo sabemos que muchos van a rechazar el llamado de salvación, pero lo cierto es que de ninguna nación nosotros podemos desecharlo diciendo el reino de Dios no es para ti. No, gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El Señor comienza su labor como una pequeña semilla de mostaza que crece a un punto inimaginado donde todas las aves del cielo se pueden refugiar en él. Ahora, ¿qué nos enseña esto acerca del reino de Dios? Que no debes menospreciarlo. Ay, pastor, pero es un tiempo de oración. ¿Qué importa un tiempo de oración? ¿Qué importa la casa de oración? ¿Qué importa venir a la iglesia? ¿Qué importa si tengo Biblia o no tengo Biblia? ¿Qué importa esas pequeñas cosas? ¿Sabes? El reino de Dios siempre se manifiesta en pequeño. Por eso es muy fácil menospreciarlo. Por eso es muy fácil dejarlo de lado. Para ti quizás es un tiempo de oración sin importancia. Para ti quizás es simplemente una lección, una clase que, ¿qué importa si la recibo o no la recibo? Pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá llegamos a conocer a Cristo en una pequeña reunión de oración, por ejemplo, de lectura de la palabra, de un estudio bíblico? ¿O hemos llegado a conocer a Cristo en una iglesia pequeñita como la que estamos ahora y que muchas veces podemos menospreciar? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha cambiado la vida de algo que en su momento parecía chiquito, pequeño? No juzgues a una semilla, no juzgues un arbusto por su semilla. Cuando Dios va a manifestarse en la vida de una persona, no necesariamente puede ser algo grande. Hermano, ¿puede barrer el piso? No, porque yo estoy para grandes cosas. No menosprecies. No menosprecies. Lo que el Señor da muchas veces comienza chiquito. Pero ahí se va a quedar. La educación de tus hijos, llevarlos a Cristo, enseñarle la palabra de Dios, muchas veces puede ser algo que consideramos sin importancia. Y no lo decimos con esas palabras, pero nuevamente lo que dijimos al inicio, si medimos la cantidad de tiempo y esfuerzo que ponemos en que nuestros hijos aprendan cosas propias de este mundo, una profesión, ciencias y todo esto, ponemos ¿cuánto empeño? ¿Poco o mucho? Mucho empeño, dinero, tiempo, esfuerzo. Y ahora conozco más de una mamá que está feliz porque ya su hijo regresó a clase, porque después de 2 años de ser ella la maestra, ha sido muy complicado. Pero en cuanto a las cosas de Dios, ya no importa, déjalo así. ¿Qué importa? De por sí que allá en la escuela dominical le van a enseñar. Usted sabe que en la escuela dominical no están para enseñarle, sino para repasar lo que usted le enseña. Si hay un hueco en el cristianismo de su hijo, no necesariamente es porque arriba se está haciendo una mala labor, porque arriba lo que lo tenemos es 1 hora a la semana. ¿Cuántas horas lo tiene usted? Se lo pongo así. Los niños que están ahí arriba están recibiendo 1 hora de influencia cristiana. ¿Cuántas horas de influencia del mundo reciben durante la semana? Tanto en su colegio, internet, ya iba a decir televisión, pero creo que ya los niños ya van a desconocer. Papá, ¿qué es eso que tenemos allí? Porque lo que van a conocer es el celular
la tablet, pero la televisión creo que ya no les debe llamar mucho la atención. Si no es con internet, la televisión ya no sirve. Es como un teléfono de esos chanchitos, ¿no? De los que nada más podía jugar el Snake y nada más. Vamos a esto. Ellos allá tienen 1 hora de influencia cristiana. Y durante la semana, ¿cuántas horas el mundo los influye? ¿Cuántas horas tú los influyes como cristiano? Pero no importa, no importa, son cosas sin importancia. No, sí son muy importantes. No las desprecies. Hoy en día se ve chiquita, se ve pequeño, pero un día va a crecer. ¿El reino de Dios en tu hijo está creciendo o está ahí estático? Nosotros tenemos que saber qué es la naturaleza del reino. No debemos evaluar el reino por lo que ven nuestros ojos el hoy. Tenemos que evaluar el reino por lo que sabemos que es y que será. Amado hermano, el reino de Dios no es otra cosa sino que el reino inconmovible que estará por los siglos de los siglos. El Perú algún día dejará de ser. Las naciones de esta tierra, Estados Unidos, China, Rusia, las potencias que tenemos, algún día dejarán de ser. Pero el rey que se sostendrá por sobre todas las cosas es Cristo. El Rey de reyes y Señor de señores. No menosprecies las cosas del reino de Dios. Chiquitas, sí, pero Dios las ha preparado para grandes cosas. Eso también te lleva a no menospreciar el reino de Dios en tu propia vida. Pastor, es que no puedo. Pastor, es que es demasiado, es que no puedo. Sí, hoy en día el reino puede ser muy chiquito en tu corazón. Hoy en día vemos los jóvenes acá sentados. ¿Cuál de ellos será el siguiente que estará aquí parado hablando? Pero hoy los vemos como semillitas. Pero no sabemos lo que tiene el reino de Dios para ellos. Tenemos que orar por ellos, por la nueva generación que viene, por los niños que están arriba. Tenemos que orar por ellos. Amado hermano, si bien es cierto, Dios va a hacer, pero Dios también va a utilizar a su iglesia para que sus planes se lleven a cabo. No menosprecies la obra del Señor. ¿Comienza pequeño? Sí. ¿Se quedará pequeño? Nunca. Nunca. Si usted ha estado menospreciando, pídale perdón a Dios. Y pídale que le ayude a valorar las cosas como verdaderamente son. No juzgues un arbusto por su semilla.